Yo siempre he pensado que un pedazo de papel con un poco de tinta es como entrar en la mente, en el cerebro de otra persona, ¿no? Bueno, señores, hoy tenemos en el ring del otro lado a Edgar Arenas. Ya los conoces de Rankia, de un podcast que fuimos invitados y estuvimos divertidísimos hablando de muchos temas que ustedes ya conocen, pero el día de hoy, ahora, yo soy la persona que lo va a entrevistar. Así que, Edgar, bienvenidos. Amárrate porque hoy te vamos a hacer muchas preguntas. Yo encantado, Enoch. Me toca jugar de visitante y yo encantado de poder platicar contigo y que tu auditorio tenga la oportunidad de escuchar esta charla. Ok, ¿con Mebor o con Cacaf? Ya nos tocó la CONCACAF, ¿no? Sí. Es un mal y a la vez un bien. ¿Por qué? Pues porque México junto con Brasil es el país que a los que más mundiales hemos asistido. ¿Y por qué? Pues porque tenemos una zona futbolísticamente en la parte geográfica muy débil. Ujú. Seguramente junto con Oceanía deben de ser las regiones menos competitivas futbolísticamente del planeta. Y por el otro lado, pues la Conmebol nos dio la oportunidad de crecimiento. A mí me tocó, Yenuk, durante mi adolescencia temprana, empezar a ver a México participando en las Copas América, Ujú. primero aquella de Ecuador, en el 93 México tuvo una muy buena participación, Sí. llega a la final, la pierde contra Argentina y luego fuimos asistentes y recurrentes. Ujú. Ya nos tocó ver la Libertadores también. Yo Sí. soy hincha, soy fan del Club América, el mejor Ajá. equipo del continente. Hoy lo escuché a Oye, Humberto. acabamos de ser bicampeones, déjame un poco pavonearme. Mira, es un muy buen equipo y me tocó ver grandes partidos de Libertadores contra equipos de colombianos, ¿no? Sí. Llegaron a estar por aquí el América de Cali contra el América de México. Ujú. Fue un Sí. partido que se repitió tanto en Sudamericana como en Copa Libertadores. Ujú. Y bueno, pues ahora ya no, ya la Copa América ya tiene otro formato. No le ha ido bien a México Ujú. últimamente, hay un decrecimiento futbolístico ahí muy grandote, es muy perceptible, esta vez ni siquiera a la segunda ronda pasamos. Colombia parece ahora envidia. Oye, yo soy bielcista, Sí. este, a mí me gusta mucho, más allá de el técnico, futbolísticamente la idea, Ujú. filosóficamente concuerdo mucho con Bielsa y Colombia me parece que es un equipo que ha estado haciendo también muy bien las cosas desde hace mucho tiempo, están generando muchísimos Sí. futbolistas de muy alta calidad, es muy perceptible en su equipo nacional, ¿no? Bueno, y aquí yo hago esas preguntas. ¿Será que algo tendrá que ver? Yo he estado, tú sabes que yo soy fiel lector de tus libros, ¿no? Sí. Ahí atrás, si están viendo por video, ahí detrás de la matica hay un libro que es como este que yo tengo aquí. Es muy Como bueno. que conozco al autor, se me hace conocido. Se me hace conocido y bueno, la verdad para mí fue muy ameno leer el libro. Yo pensé que iba a encontrar con algo muy, no sé, muy duro de roer. Y no, me gustó mucho, sobre todo por las historias, ¿no? Es como, yo no sé, es como el libro de las reminiscencias de un operador en la bolsa, pero contado de una persona que trabajó en el mercado, en los fondos y todo esto en México, ¿no? Como asesor. Entonces me pareció súper interesante porque es tu historia, cuando vas, tienes un cliente, tal cosa. Si eres, tanto si eres mexicano y si no, y quieres conocer un poco cómo es ese mundo, de verdad que los invito a que compren, ¿sí? A que compren si van al evento de Rankia, que es en el mes de octubre, ¿no? Creo El que día es. 3, jueves 3 de octubre, por allá nos Eso vemos. sí. Ya, para Nos que. vamos a ver, ¿no? ¿No? Tú también vas a estar ahí. Sí, a mí ya me prometiste que vamos a ir a comer tacos y todo eso, eso Y sí. a las luchas. Y las luchas también, desde que no llegues a Humberto, porque de pronto creo que a Humberto nos gana a los dos si nos pone a jugar. Sí, yo Pero creo que sí, sí podría. sí, sí podría. Y da miedo, ¿no, Humberto? Si yo me lo encontrara en la calle comiendo taco, me daría miedo, de verdad. Bueno, mira, lo que yo sé de él, Sí, y está autorizado, porque él sí. también lo ha platicado, es que él de niño quería ser luchador, ¿no? ¿Así? Humberto y yo nos conocimos porque fuimos vecinos.
O sea, Ay, digamos que las no. dos caras de Rankia, Sí, aquí en México, en América Latina, sí. compartimos una colonia, un barrio de clase trabajadora, un barrio, Ujú, una colonia, se le llama Popular, ajá, atrás del aeropuerto de la Ciudad de México. ajá, Y yo Humberto siempre lo veía muy entusiasmado. Yo ya trabajaba en aquel entonces en un banco de inversión norteamericano que ujú, se llama Prudential. Prudential es ujú. una aseguradora muy Sí. grandota, pero aquí en México compró una licencia bancaria y Humberto me buscaba mucho. Él estaba estudiando economía, y bueno, pues yo, nos fuimos involucrando en materia profesional, luego pues ya se fue desarrollando una amistad y bueno, pues ya ahora estamos aquí haciendo cosas bien interesantes en Rankia y además de eso, pues vamos a llevarte a las luchas. Bueno, bueno, aquí vamos hablando un poco de todo porque a veces pues, directo siempre preguntan las cosas directo al grano y todo esto. Pero bueno, si bien el fútbol en México tú dices que ha estado como en declive, lo cual sí es cierto. De hecho, yo me acuerdo tanto que en los años 80 había un presidente en Colombia, Belisario Betancourt, que dejó ir el Mundial de Fútbol que se iba a celebrar en Colombia y se lo llevó México, ¿sí? ¿Sí lo recuerdas? Sí, por supuesto, a México le cae de rebote Sí. por los problemas políticos, ¿no? Chicos, sí. Que tenía Colombia. Iba a ser Colombia 86. Se construyó un solo estadio, ya habían construido un estadio, no Ujú, recuerdo en qué ciudad, y a México pues le cae. México ya traía la tradición de haber hecho ujú, un mundial previo en el mm, 70 ujú, y bueno, pues ya los estadios que tenía, la infraestructura ya era importante. ujú, Para ese mundial se construye el estadio de Nesa, de hecho se llama Nesa 86, y un ujú, estadio en Querétaro que se llama Corregidora, y sí, todos los demás tienen ampliaciones. En aquel momento, parte de la economía de México se recargaba mucho en algunos grupos financieros como Bancomer, ujú, pero había una empresa muy grandota, se llama Televisa, todo el mundo la ujú, conoce. claro. Toda la gente que tiene nuestra edad, seguramente, Yenuk, pues vio telenovelas Ujú, por Televisa, vio programas de espectáculos como Siempre en Domingo, que se ujú, transmitían para todo el continente, y pesaba muchísimo en la estructura también política, porque bueno, ujú, siempre un medio de comunicación siempre tiene esta ponderación en lo que la gente escucha, piensa. Yo creo mucho en esa parte de la narrativa, ¿no? Lo que te pasa, sí. cómo lo interpretas y cómo lo transmites. Y Televisa hacía muy bien esto. Y bueno, pues Televisa, a la hora de la decisión de quién iba a tomar ese mundial, pues con una persona que, si no mal recuerdo, era Guillermo Cañedo, Ujú, parte de Televisa, parte también de la Federación Mexicana, parte de la FIFA, logra ganarse ese mundial, que aunque ha habido grandes mundiales a partir de ahí, me parece que sí debe de ser, junto con el del 70, yo creo que los dos ujú, más grandes mundiales que se han hecho en la historia, ujú, los tuvimos en México, ¿no? Vimos en el 70 a campeonarse a Brasil, a ujú, Pelé, su última Copa del Mundo, ujú. y pues vimos el prime del Diego, ¿no? Entonces, pues me Sí, parece que la ahí mano del Dios. sí, Ah, acaba de ser hace poco apenas el aniversario tanto de la mano sí, como del gol, ¿no? Del gol del siglo, ¿no? sí, Se lleva a toda Inglaterra, se lleva a la reina Isabel, se lleva al Parlamento, se mete al área y bueno, tira sobre la salida de Peter Shilton. Entonces, hemos tenido la fortuna de ver eso en México. México, fíjate, Gino, ujú, vivía un entorno bien difícil en esa época. Hoy sí, a sí, México no le tocaría ningún mundial. Y yo te puedo anticipar que a ningún país del rango económico que teníamos en aquella época le había tocado uno. México en 1986 ujú, era un país que tenía inflaciones de dos cifras, como ujú, las que vive Argentina, por ejemplo. sí, México tenía devaluaciones muy grandes de su ujú, moneda, no había libre flotación de nuestro peso, la moneda se sostenía porque el Banco Central, que no era independiente, le inyectaba dinero a nuestra moneda para mantenerla. Había grandes problemas sociales que eran la derivada ujú, de descomposiciones económicas que tenían años ujú, de arrastrar malas gestiones, déficits muy grandotes ujú, que se alimentaban con dinero que salía del subsuelo del país. ujú, El 90% de lo que el gobierno percibía era petróleo, era venta al ujú. extranjero de hidrocarburos. Guau, Pemex, que era, fue una de las empresas petroleras más grandes del planeta, ujú,
era quien le proveía el ingreso al país. Ujú, Tuvimos la fortuna de tener durante muchos años la venta de petróleo. ujú, Digamos que el México contemporáneo se construyó sobre eso. Nuestra ujú, bolsa de valores, para que tengas una idea, el ujú. edificio que está en Avenida Reforma, que es la Sí. avenida más importante del país, tiene Ujú, dos colores primarios, el negro y el color gris. Y tiene sí. que ver con que a este país lo hizo crecer en primera instancia durante la colonia y poscoloniaje de la plata, la extracción de plata. Hoy México Ajá. sigue siendo el principal exportador, proveedor de plata del mundo. Ujú, Y luego petróleo. Entonces, este par de commodities construyeron a México, pero esto pues ujú, también generó grandes vicios. No hay un concepto ahí muy utilizado en la economía, que es la enfermedad ujú. holandesa. Sí. Que la enfermedad holandesa quiere decir que los holandeses se hicieron especialistas en construir barcos, ¿te acuerdas, Ujú, no? Tuvieron la flota marítima más grande del mundo, esto les permitió que ahí se incubara la primera bolsa de valores del planeta, etcétera, etcétera. ujú, Pero se especializaron tanto en eso, y aún a pesar de tener tanto dinero, que cuando viene la revolución industrial, Holanda se queda rezagada ujú, con respecto al resto de Europa, porque eran buenos haciendo barcos, pero la ujú, gente ya no quería barcos, ya la gente quería trenes, máquinas a vapor, ujú, empezaba a ver las primeras fábricas, y Holanda se va rezagando. Entonces, dentro de las sociedades, dentro de los países, se le conoce como enfermedad holandesa a eso. A ujú. México Guau. le costó mucho trabajo salir de esa enfermedad, Ujú, porque a pesar de que del otro lado de la barda, del río Bravo, ujú, tenemos a la economía más grande del mundo, ¿no? ujú. Estados Unidos es el 25%, Sí. 24% del PIB global. Ujú, México nunca lo aprovechó. México no lo aprovechó, pues ¿por qué? Pues porque vendíamos petróleo, éramos buenos refinando, extrayendo, ujú, explorando y no aprovechamos eso. El México contemporáneo, Yenuk, ujú. nace a raíz de tres grandes cambios. Sí. Uno es la independencia del Banco de México. Ujú, México, a partir del 94, cuando el Banco Nacional, el Banco Central de este país, deja de ser la caja chica del ujú. gobierno, no sé si el concepto lo utilicen, caja chica es como Sí. el cochinito, la Mm, alcancía de donde el gobierno decía, claro. ¿de dónde? Ah, bueno, aquí no hay, imprimamos dinero, ¿no? Ujú, Bueno, inflación a cabalgante, bollante. Banco de México se independiza. Y a la misma par, en ese año siguiente, ujú, México firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con ujú, Estados Unidos ujú. y Canadá. Canadá. Eso junto con la creación de un sistema de ahorro de pensiones de largo plazo Ujú. que lo administraba el Estado y que ahora lo administran unas entidades privadas llamadas aquí en México Afores. Apores. Ujú, Cuando México se involucra en esta dinámica de cadena de valor global, ujú, México le cuesta mucho trabajo. O sea, hubo áreas del país que sin desarrollarse de momento explotaron, sobre todo al ujú, norte de México, Tijuana, Ciudad Juárez, se empiezan a convertir en ciudades manufactureras. ujú, Y ahí México ya se empieza a involucrar en esta dinámica que hoy conocemos como globalización, ujú, que para la mayoría de los que la vivimos fue un descubrimiento, ujú, porque aquí en México, ujú, si tú te querías comprar un electrodoméstico, o sea, ujú, una grabadora, no había más que una o dos marcas, y muy probablemente de las dos, una era hecha en México. ujú, Entonces, todo lo que llegaba del exterior pagaba aranceles, impuestos sí. altísimos. Ujú, Y la única forma de comprarte algo así era acudiendo a algún tianguis. Un tianguis es un mercado sobre ruedas, se pone en la calle, en las ujú. banquetas, en donde llegaba mercancía de contrabando. Entonces, Ah, el que okey. quería comprar una Ujú, televisión, un radio, un ujú. Walkman, Walkman, para los más chiquitos, un Walkman es como, sí, es que hay que explicarles ya, Sí, sí. ¿no? Antes metían unas cintas, tapes, cassettes, y ya te ponías, vean películas de los 80, chicos, Sí. y ya van a Con ver que con con pilas, con con pilas, baterías. Sí. exactamente, no había conexión USB, no eran pilas, ¿no? Y creo que ni pilas recargables había. Y entonces México ahí
pues ya se empieza a sumergir en un entorno diferente. Ahí yo crecí lleno, Sí, aprendiendo, pues lo que más me gustaba en aquel entonces, que ya ahorita tú lo dijiste, sí, no es economía, era escribir. Yo de sí. niño quería ser escritor. Escritor. Y luego, pues ya mira, henos aquí. ¿Cuándo fue? Ya que cuentas todo eso, porque pues de verdad que las personas no entienden, digamos, un poco que la economía es historia, ¿cierto? Las finanzas es historia, un poco. Chéverísimo la historia como la de Orlando. Hay dos cosas que me gustaría de pronto hablar. Yo he estado mucho tiempo en la península de Yucatán, Quintana Roo, ¿cierto? Por esa zona. Y en una de los ranchos allá me comentaban una historia de, no me acuerdo del material, cómo se llama, pero era algo que hacían allá los indígenas, que era para amarrar, se usaba para los barcos, que eran como unas cuerdas, ¿no? Que antes de que existiera el plástico y todo eso, ya que justamente hablabas de Holanda y todo eso, y que eso era México, siempre ha sido como en eso, ¿no? Número uno en algo, número uno, dos en algo, y de eso vivía toda esa gente allá, y hasta hubo guerra, como guerra civil por ese tipo ahora nos contarás un poquito la historia, y también de que el tema de que estamos hablando en los 80 90 que tú mencionas, hubo algo que se llama, de hecho nuestra amiga en común, Liliana Zamacona, siempre habla de esa historia del efecto tequila, ¿no? De qué pasó en esa época. ¿Sí? Entonces, bueno, comencemos por lo primero de la península de Yucatán. Esa Sí, historia sí, me encantó muchísimo porque a veces uno no se menciona porque pues sí, eso yo creo que son como historias que yo creo que muchos de los mexicanos ni siquiera sabrán, yo creo. Sí. sí, la península de Yucatán Ujú, es un espacio que hoy todos conocemos porque ahí está una de las playas, ciudades turísticas más importantes del mundo, que es Cancún. ujú, Si tienen la oportunidad, googleen Cancún, 1977 ujú, y van a aparecer imágenes de unas playas tan bonitas como las de hoy, pero en ujú, lugar de que se vean hoteles, se veían chozas. Cancún, de hecho, es una isla que está conectada a la península por dos pequeños puentes y uno no se da ujú, cuenta. Uno dice, pero es que hay que ir en barco. No, no, está muy pegadita, hay una laguna que separa a este terreno que se ha vuelto pues una referencia turística de México y del mundo, pero ujú. esto es muy reciente. La península de Yucatán fue el lugar donde se cultivó, se producía y se exportaba la mayor cantidad de nequén del mundo. El nequén Heineken. es un cactus, una planta que al secarse genera una fibra increíblemente resistente Ujú, que al tejerla, pues les permitía construir lazos, sogas, era el oro verde, dicen allá ujú. en, en, Oro. en Yucatán. Esto, pues obviamente en el entorno, un entorno de poscoloniaje, Ujú, pues creó bonanza para muchos, pero más bien bonanza para unos cuantos ujú, y un gran rezago social para muchos ujú, en la península de Yucatán, en Mérida todavía es muy perceptible toda esta parte de la guerra de castas, ujú, que tiene que ver pues con esta desincronía económica y social. De ujú, hecho, a Mérida, la ujú, capital de Yucatán, se le conoce como la ciudad blanca. ujú. Y de esto yo me enteré hace poco, en una Sí. visita que hice, fui a dar una conferencia a una universidad allá en Mérida, y andando allí en el camioncito arriba que te van dando el tour, la explicación, la ciudad de Mérida no es ciudad blanca, no le dicen ciudad blanca Ujú, porque estuviera pintada de blanco. Yo pensé que era por eso, no, era porque Mérida vivió en apartheid durante oh, muchísimo tiempo. Los únicos que podían vivir en Mérida eran gente blanca. No podía vivir gente que fuera producto del mestizaje, morenos. Entonces, bueno, ujú, no te hablo, y en hace 400 años, la vida de México, el México, si no bien contemporáneo, el ujú, México post-revolución, todavía dejó grandísimos sesgos sociales en el país que se han ido mitigando. México es un país, la economía número 15 del mundo, ujú. es un país muy rico, Sí. enormemente rico, ¿no? No, sí nos subimos al ring con las economías más grandotas del planeta. El otro Mm, día en el podcast donde me tocó ser
Tú jugaste de visitante, yo Sí, jugué de, exactamente. Platicábamos de la importancia de Corea, ¿no? Como Corea sí. en un periodo muy pequeño Ujú, salió de la pobreza. Es el país ujú, el único país que en los últimos 50 años salió de pobre, ¿no? ujú, En México tiene una crisis actual que no es ujú, una crisis devaluatoria, depreciatoria, ujú, inflacionaria, es una crisis de crecimiento. ujú, México podría crecer muchísimo más de lo que lo hace, tiene potencial para eso. ujú, Uno de los principales requisitos variables del crecimiento económico es la variable demográfica, ujú, ¿no? Los invito a que revisen estudios económicos en donde haya proyecciones de crecimiento de las economías del mundo actual ujú, y dentro de 20, 30 años, las economías más grandes del mundo van a estar en la India, en Nigeria. Son países que tienen la oportunidad de involucrar a su población en el modelo económico pues de bonanza, de crecimiento, que pues ujú. es el capitalismo. No, Sí. no hay otro, no digo, y si hay otros, pero bueno, no han funcionado. Ujú, Y México, a pesar de eso, Yenuk, tiene casi ujú. la mitad de la población por debajo o en el límite de la ¿Dónde pobreza. está? Hay grandes dualidades de mi país. En Ujú, efecto, ustedes volteen, llegan a Cancún, pues lo que van a ver es espectacular, está muy bonito. Ustedes vienen a la Ciudad de México, ujú, van a conocer lugares fantásticos, pero un poco es un espejismo, porque ujú, la mayor parte del país, la mayor parte de la gente, pues tiene grandes rezagos económicos. Entonces, bueno, pues sí, por ese lado, pues tenemos esta parte del crecimiento. México durante los primeros años de los 90 vive este periodo de bonanza, ujú, el milagro mexicano. Googleen Carlos Salinas de Gortari, ujú, pongan ahí coma Forbes o Fortune, ujú, no Fortune, no Forbes. Y entonces Time, por ejemplo, y ujú, van a aparecer revistas, portadas del presidente que construyó pues esta narrativa de que México podía ser primer mundo. ujú, Pero yo siempre les digo, ¿no? A mis alumnos, a la gente que me escucha, a mis inversionistas, que en la vida no hay nada fácil ujú, ni rápido. Y ujú, en ese entonces pensamos que crecer iba a ser fácil y rápido, ¿no? Y pues nos llevamos una sorpresa muy desagradable. Este crecimiento que estaba sostenido todavía por un banco central que no estaba viendo, no estaba haciendo ujú, bien las cosas, se financió muchísimo el crecimiento imprimiendo dinero. Acuérdense que ujú. el dinero, si se imprime, tiene beneficios inmediatos, pero en el mediano y largo plazo, dinero Es. impreso es básicamente inflación, es Ujú, expropiación de tu patrimonio. La inflación ujú, tiene muchas excepciones técnicas, pero ujú, en inflaciones de comiso de ujú, tu dinero, de tu patrimonio vale menos en el ujú, tiempo. Y entonces, bueno, pues ahí nos llevamos este sopetón. México empieza a generar desestabilidad, inestabilidad en la región. Y bueno, pues esta va, ¿no? Como en la economía, pues generando, ¿no? En las economías que teníamos cerquita, un efecto que fue el efecto tequila. Nuestra ujú, bolsa de valores, que también sigue siendo muy chiquita. Si ujú. quieres, ahorita platicamos del mercado de Sí. valores local, pero Ujú, bueno, en aquel entonces también era muy frágil y todo mal con el país. Eso ya ha venido cambiando. Ya no tenemos, Yenuk, estas crisis transaccionales en México. ujú, Nuestros gobiernos, nuestra presidencia, el gobierno federal, cambia cada 6 años. ujú. Y anteriormente, eh, 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 hasta había una frase, Sí, el año de Hidalgo, le decían. ¿Sabes sí. por qué? Porque en el año de Hidalgo, es una grosería, pero no vamos a, que se vaya muy allá el que deje algo, ¿no? Porque todo mundo que trabajaba en gobierno, pues el año antes de que saliera el gobierno federal, dejaba el país sin nada, encuerado. Y entonces, bueno, esto ya cambió. Ujú, México es un país de alternancia, hemos aprendido a convivir con ella, nos ha costado mucho trabajo, ujú, pero ya empezamos a tener pues un poquito de parámetros que nos dicen, podemos convivir. Por ejemplo, ujú. pongo uno que es muy reciente. Sí. Hace un poco más de un mes, Morena, que es un partido político muy Ujú, nuevo en el país,
digamos que vuelve a ganar López Ujú, Obrador, que fue quien creó este partido político, vamos, le da seguimiento a una candidata que gana todo, carro ujú, completo, ganó la ujú, presidencia, ganó la mayoría en el Senado, ujú, la mayoría de las candidaturas estatales, ujú. municipales en el país, y inmediatamente nuestro peso se depreció mucho, Sí. porque, porque la gente, en términos generales, creo que también esto lo ve todo el mercado, la Ujú, concentración absoluta pues genera grandes temores y ujú. tanto aplica para la izquierda, para la derecha, ¿no? Derecha. Hoy vamos Ujú, a ver lo que ocurre ya en Europa actualmente, en Francia, por ejemplo, ¿no? Y lo que ocurre en México. Y bueno, pues la concentración de poder pues siempre genera incertidumbre. Pero después de esa depreciación tan fuerte, casi un 8%, nuestra moneda se depreció contra el dólar. Hoy ya nuestra moneda ya regresó a niveles de 17.80, ujú. ¿no? Entonces, en la economía, Genu, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, en la economía, en las finanzas, pero también en la vida, el tiempo lo va acomodando todo. Por Todo, eso sí. cuando hablamos, tú en tu contenido también lo utilizas mucho, esta variable, que el tiempo es una de las variables más importantes que tenemos en las inversiones, pero en general en todo, ¿no? Sí, sí, hay una imagen en Twitter, yo lo vi, apenas termine, voy a dejar, tienen que ver esto y recordar de la entrevista que hice a Edgar Arenas. Es como el concepto japonés de un reloj, una arena como japonesa, y va pasando como una barredora, ¿no? Para dejar todo limpio. Y utilizan el concepto, sacan una pala, sacan un pedazo así de arena y queda el hueco, ¿sí? Pero la barrera va pasando, hasta que cuando pasa 2 o 3 veces ya se ha desaparecido esa herida profunda que dejó, ¿no? Yo creo que eso pasa. De hecho, ahorita estamos haciendo con las personas que nos siguen en la comunidad del Club de Inversionistas un torneo de trading en una plataforma de MarketWatch, o sea, como para no inventarnos, solo comprando y vendiendo acciones con unas reglas de no comprar acciones por debajo de $7, que deben tener ciertas posiciones armadas, bueno, cosas así como, ahora te voy a preguntar más sobre eso, que tú sí sabes de eso, de fondos y todo esto, de asset allocation y todos esos temas, como para que la gente inicie y entienda cómo funciona, ¿no? Entonces ahorita que llevamos comenzamos en julio, o sea, llevamos exactamente 10 días y la gente está solo enfocada en los primeros. ¿Sí? Casi hay 1.000 personas compitiendo y están solo enfocados en los primeros. Y yo les digo, gente, no se enfoquen en los primeros porque los que van ganando seguramente haciendo trampas llegaron allá, ¿cierto? Lo más probable es que ellos cuando terminemos en un mes, o sea, ni siquiera estoy hablando de 10 años, 5 años, 3 años, ni nada de eso, sino en un mes van a ser de los que están al final, porque así como arriesgan para llegar allá, lo más probable es que van a cometer un error. Eso es casi infalible, ¿cierto? O sea, con tu experiencia sabes que estos clientes o personas o bancos que siempre querían algo así rápido, pasa algo y bueno, yo por lo menos, la gente que trabaja conmigo en México están feliz con la devaluación del peso mexicano. Estaban que lloraban porque pues, alcanzaron a recibir creo que hasta 20, una cosa así en la época de la pandemia y ahora pues 25, llegamos a sí, tocar 25. estaban muy felices y ahora están un poco más tranquilos. Decían, no, dije, no, ¿será que sube un poquito el peso? Y dije, yo no sé, la economía no es así, pero yo sí les decía a ellos que sí, seguramente iba a volver a subir, ¿no? Pero bien, va bien, va bien. ¿Qué opinas de eso, de los fondos, de las velocidades de la gente, sobre todo? Hay mucha historia en tus libros sobre eso, ¿no? De hecho, ¿no? Y de lo que quieren, dependiendo de la edad. ¿Qué opinas de los que solamente se enfocan en ganancias rápidas y todo eso? Yo creo que invertir y Ujú, lo digo siempre, es la larga sombra de nuestra personalidad. Invertimos como somos. ok. La gestión patrimonial es el resultado de mucho de lo que hay atrás en nuestra vida. Ujú, El primer paso para ser un buen inversionista sí. es no tener deudas, por ejemplo. Ujú, Es una persona que tiene buenos hábitos financieros, es una persona que tiene capacidad de ahorro. Y ujú, aunque hay mucha gente, habemos muchos, yo me incluyo, me costó muchísimo trabajo ahorrar los primeros años de mi matrimonio, pues ujú, porque tienes que empezar, pues primero, pues para pagar pañales, ¿no? Para ujú, pagar la leche,
para ir formando patrimonio, dónde vamos a vivir, vamos a rentar, vamos a comprar una casa, y al paso del tiempo, ya que las cosas se van pues alineando, el tiempo regresa a lo mismo, te permite, si hiciste bien las cosas, tener un remanente, ¿no? Y ese remanente que se llama ahorro se puede canalizar a inversión. Y ya para poder determinar cómo invertir, en qué horizonte temporal hacerlo, qué objetivos ponerme, etcétera, etcétera, pues es muy importante tener un ejercicio, hacer un ejercicio de introspección, ¿no? Oye, a ver, Edgar Arenas tiene un hijo que tiene 11 años, está en Ajá. educación básica en el 5º grado, y Edgar Arenas le gustaría que ese niño, cuando tenga 19, 20 años, vaya a la universidad que él quiera asistir. Y hoy Edgar Arenas tiene un objetivo, hay un ejercicio de introspección. ¿Qué quiere Edgar Arenas? Bueno, Edgar Arenas quiere mandar a su hijo a la universidad Ok. dentro de 10 años. Bueno, entonces, ese ejercicio de introspección, Yenu, me dice, tienes que hacer consumo postergado, porque Edgar Arenas se quiere ir de vacaciones este año, porque quiere cambiar el carro, porque le gustaron mucho las corbatas que vio ahí en el centro comercial, qué bonita, pero a ver, después de ese ejercicio introspectivo, dejo muy bien establecidos cuáles son mis prioridades. La Es. vida tiene en todo también. Es que mira, Ujú. yo le digo a la gente que quien le entiende la economía, le entiende la vida. Y al Ok. revés, si le entendiste la Ujú, vida, le entiendes a la ujú, economía. Se alinean perfectamente. ujú, Entonces, si yo tengo muy claras mis prioridades, entonces ya puedo empezar a pensar ujú, para qué voy a invertir. Y una vez solucionada esa pregunta, entonces ya podemos construir un portafolio de inversión. ujú, La pandemia jugó un papel bien importante para el inversionista. En México, durante ese periodo, Gienu, ujú. empezamos a detonar el crecimiento del mercado de valores más grande que hemos tenido en la historia. Ajá. Históricamente, Gienu, en México había 200,000 cuentas de inversión. Yo Sí. entraba a ver ahí informe que se hacía anualmente y había entre casas de bolsa y operadoras de fondos de Ujú, inversión 200,000 cuentas, subían 1,000, bajaban 1,000, así, ¿no? ujú, Y llega la pandemia, un año antes de la pandemia, sobre todo, hay un par de empresas, se llama una CBM, que empiezan a ujú, hacer muchísimo contenido digital para que la gente invirtiera a través de aplicaciones. Entonces ujú, empezamos a ver ahí un crecimiento, pero viene la pandemia, esa inmersión digital que vivimos, sobre todo el ujú, primer año. Yo el otro día leía que, yo no soy especialista en eso, pero por eso te digo, yo lo leía. ujú. Nos Sí, digitalizamos prácticamente en un año, poco sí. menos, lo que nos íbamos a digitalizar en 10. Esta ¡Oh! inmersión que vivió el mundo, ¿no? Yo no veía prácticamente una serie de streaming, ¿no? Sí teníamos Ujú, Netflix, bueno, pero pues de ujú, momento me vi series fantásticas, me vi Dark, si no la han visto, véanla. ujú. Para mí tiene Sí. el mejor final de una serie en toda la historia, La Casa Ajá. de Papel. Ujú, Con mi mamá, con mi papá, pues conversaba por videoconferencia, trabajábamos ujú, en línea, yo impartía clases también en ujú, línea, haciendo un breve paréntesis. Eh, en otra charla, en otra entrevista, la primera ujú. pregunta que me hicieron fue, ¿por qué hago tantos memes en mis Sí, redes sociales? sí. Entran a mis redes, en Instagram, estoy Ujú, como Edgar Arenas invirtiendo y entendiendo, igual que en Facebook, y en Twitter X, estoy como @Garo Arenas. Eh, ajá. Hago muchísimos memes, y es Sí. que, eh, imagínate, Gino, diplomado de economía financiera y bursátil en línea, Ujú, 8 de la mañana en sábado. Entonces los niños jovencitos, ¿no? Pues conectados, estoy ujú, seguro que se iban levantando, estaban quitando las chinguillas de los ojos, ujú, ¿no? ¿Cómo cómo, no? O sea, ¿cómo los mantengo? Dije, ujú. y vamos a hacer un meme. Y yo no voy a explicar con el meme, pero digamos que el meme sea un punto de atención y luego Ujú. vamos desarrollando el tema. Y me di cuenta de que sí cambió mucho el patrón, ¿no? Entonces ya Sí. luego, bueno, ahora creo que llegan, ya me ha pasado que llegan al área de educación continua de la UNAM, de la Ajá. Universidad Nacional Autónoma de México, donde Sí. imparto el diplomado, y preguntan, oigan, aquí da clase Edgar Arenas, el de los memes. Yo, bueno, entonces, bueno, pues ya un poco dicen que era fama y échate a dormir, ¿no? Pero bueno, me Sí. parece que en ese punto la, Ah, la de inmersión digital, ah, de hecho, eh, yo voy a hacer paréntesis también. Yo te sigo por los memes. Tú lo sabes, ¿no? no sabía. Yo Oh, pensé que sí, por el sí. libro. No, no, no. Al libro llegué
porque, pues bueno, por los memes y bueno, para no interrumpirte, pero a ver, es por eso, sí. Bueno, pues mira, ya llegaron los memes a Colombia, rayos. Sí. Debo de tener mucho cuidado con lo que haga de memes porque, bueno, pues fíjate que también creo mucho en eso, Gino, nuestra responsabilidad Como al educador, tener enfrente como... ya una cámara, un micrófono y hablar de dinero es muy grande. O sea, la responsabilidad fiduciaria de gestionar o enseñar a gestionar el patrimonio es muy grande. Entonces, bueno, pues ahí en ese entorno, Gino, yo me encontré con una aventura que fue empezar a generar contenido. Yo ya escribía en Rankia un blog que Ujú, leía mi mamá, mi esposa y para de contar. Fíjate, a raíz de una invitación que Humberto me hace, Humberto Calzadas, quien me ujú, invita a colaborar en Rankia teniendo un blog, pero sí, luego ya Miguel Arias, ya ubicas a Miguel, ujú, me dice, Edgar, pues vamos a colaborar ya de planta sí, y a partir de ahí yo empiezo, ¿no? A hacer lo que ujú, me gusta, porque en efecto, aunque yo estudié economía, soy licenciado en economía, tengo una ujú, especialidad en economía internacional, ujú, yo de niño, de chiquito, de pequeño, quería ser escritor. Yo no me veía haciendo esto, yo me veía con una máquina de escribir Olivetti o Remington, ujú, googleenla, chicos, sí, y eran armas blancas, se te caía sí, sí, la laptop, se deshace la laptop, se te sí. caía una máquina de escribir, se caía en el pie y se te deshacía Sí, el pie. el pie y el zapato, sí. Sí, entonces, bueno, pues yo me veía haciendo eso. Entonces, bueno, pues ya empiezo a generar contenido Ujú, y la inmersión digital provoca grandes cambios. ujú, Uno de ellos, lo comentaba hace ratito, era el crecimiento del mercado de valores mexicano. A partir de ese punto, al día de sí, hoy, ¿se acuerdan? 200,000 cuentas. ujú, Hoy hay más de 3 millones de contratos de inversión, de intermediación bursátil en México. Esto pasó en 4 años. Bueno, todo eso provocó que mucha gente como yo, de momento tuviéramos la oportunidad de tener una vitrina, un espacio. No sé si ya lo había dicho yo en otro podcast ujú. antes, pero antes de la pandemia, antes de que yo tuviera mi podcast, Ujú, invirtiendo y entendiendo, la sí. competencia del tuyo, yo nunca, Competencia, competencia, competencia. la sana competencia, yo nunca había escuchado un podcast. O sea, Ajá. y de momento ya me Ah, vi teniendo uno. O sea, de hecho, fue escuchar cómo hacerlo, que ujú, todo eso pues fue un descubrimiento. ujú. Yo creo que este, este espacio temporal en el que vivimos siendo, a mí Sí. me emociona muchísimo ver cómo el mundo está transformándose tan rápido. Hace 2 años, si tú me hubieras dicho Chat GPT, yo te hubiera dicho, ¿qué? 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 No me hubieras Sí. dicho ¿Con qué así, salsa? ¿Con qué salsa? Hubieras dicho. claro, Ah, claro, ¿con qué sí, se come? sí. Este, Me emociona muchísimo ver que mi país se está transformando, que la gente también está empezando a pensar de forma diferente, que se Ujú, está acercando al dinero viéndolo como un revulsivo en sus vidas, sino porque en México, por todo esto que te platiqué, las pláticas sobre el dinero, de dinero en mi país generalmente acababan muy mal. ¿Por qué acababan mal? Pues porque había el sesgo de que se había perdido el dinero, ¿por qué? Por una devaluación, por inflación, ujú, porque incluso en el mercado de valores, nuestro mercado de valores en México, ujú, la regulación actual, que es muy dura, es muy nueva. ujú, Te voy a platicar algo. Cuando yo entro a trabajar a la primer casa de bolsa, sí. y de hecho creo que viene en el libro, cuando llego a Finamex, un compañero, de lo, muy buen amigo, eh, se me acerca y me dice, Edgar, ¿quién es tu abuelita cascadora? Y yo, a ver, espera, con mi abuela no te metas porque te voy a romper la cara. No, 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 espérate, no, espérate. Te pregunto, ah, Sí, ¿quién es la señora sí, viuda de 70 años que no tiene ni idea sí. de nada a la que le vas a vender basura? Ujú, Saludos, Jordan Belfort. sí, yo Eh, y la regulación en ese momento pues te permitía eso. Ujú, Obviamente en ese entorno hubo grandes quebrantos ujú, patrimoniales, el ujú, mercado de valores, la gente que invertía en bolsa,
o era gente que tú veías y que decías, digo, perdón, pero es que Ujú, torpe, qué tonta, que fue a meter su ujú, dinero a la bolsa. O dices, qué ujú, valiente, ¿no? Qué ujú, temeraria. Ahí solo ponen dinero los que saben, los que apuestan. Entonces, pues se creó todo un halo, una ujú, esfera, una narrativa de que el mercado de valores era para muy poca gente. ujú. Y esto se está transformando muy rápido. Sí. Estas pequeñas, eh, pequeños y medianos inversionistas, ya en México pueden abrir un contrato de inversión con el teléfono Ujú, con menos de $6, con ujú, menos de 100 pesos, que el gobierno, a través de un banco de desarrollo llamado Nacional Financiera, ujú. creó una plataforma para invertir en bonos emitidos por el gobierno llamada CETES Directo. Y Sí. entonces puedes abrir un contrato y comprar el bono emitido por el Banco Central de tu país o un fondo de inversión Mm, con bonos gubernamentales dentro de su cartera de valores, con esa cantidad. Y además, en CETES Directo, la gente no paga comisiones. Es el gran valor agregado, porque sí. el corretaje de compra o venta, pues en cualquier lugar va, ¿no? Pero ahí no te Ujú, venden el CETE a su precio de descuento sin ninguna mordida. No le ujú, entierran el diente. ujú, Mi mercado, mi país, mi actividad, Genuga ha cambiado mucho y está ujú. cambiando muy rápido. Sí, eso hablábamos un poco también en una oportunidad con Humberto, de lo grande que es ahora y bajo el muro, ¿no? De acceso, ¿no? La muralla, el pared de entrada a la bolsa. Y bueno, sí me preocupa es el tema de que aunque ya no hay los lobos de Wall Street, ¿no? Por si de pronto no entendieron qué quiso decir Edgar con eso, es ya no existen esas personas que te venden esas empresas raras que hacen antenas y, yo tengo, ¿sí? Ya bien es cierto que eso yo creo que no, pero sí igual yo creo que siguen pensando en oportunidades de ganar rápido, ¿no? No sé, siguen cayendo, ¿no? Sí, Falta de sí, educación. Sí. es falta de educación. A ver, Genu, tú y yo estamos en este medio con una actividad que es muy noble Ujú, porque nos volvemos el punto de referencia de mucha gente. ujú, Pero hay gente, hay personas que hacen lo opuesto a lo que tú y yo, ¿no? ujú, Vivimos no en la era de la información, Geno. Vivimos en la época, en la era de la desinformación. Más del 90% de todo lo que circula en Internet es falso o incompleto. ujú. Eh, en América Latina, Geno, hay cada mes más de 55,000 personas que caen en una estafa financiera. Oh, Y ahí está el caldo de cultivo de esta gente, que hoy tiene herramientas como TikTok, como los shorts de ujú, YouTube, como Instagram, en donde la gente puede encontrar de lo que hace ratito hablábamos, cosas que puede ver ujú. rápidamente y con mucha facilidad. Sí. Y cuando tú encuentras, dicen, cuando juntas las ganas de comer y el hambre, pues, y aquí Ujú, pasa eso. Alguien y no nada más para invertir, sino aquí en México hay una gran cantidad de fraudes en la gente que necesita pedir dinero prestado, ajá, ¿no? Entonces, el eh, gota a gota, ¿sí? sí, sí, que le dicen, mira, te voy a prestar, no sé, 10,000 Mm, pesos, pero tú tienes que abrir digamos que el crédito con 1,000. Si la ujú, gente va y pone los 1,000 y luego desaparecen, ¿no? Ya no les ujú, prestan ni un peso. Bueno, pues esto estamos buscando cambiarlo, pero ¿por qué cuesta trabajo cambiarlo, Geno? Cuesta trabajo cambiarlo porque yo creo que más allá también de un tema educativo, ujú. hay atrás una gran barrera sociocultural. Ok. En mi país, en México, y creo que se replica mucho en América Latina, Ujú. yo a América Latina le descubrí a través de la literatura, soy fan del Gabo, De me Gauss. encanta, tenemos amigos que nos estén escuchando en Perú, también soy fan de Vargas Llosa, Yo sé. en Chile, bueno, pues hay que leer a Isabel Allende, Ujú, toda esta psiqui, ujú, neuropatía, esta sociopatía que ujú, tenemos los latinos, pues el ADN
que tenemos en nuestra gestión patrimonial ujú, tiene que ver con que vivimos entornos muy complicados. Y en ok. entornos muy complicados hay que soltar el dinero rápido, ¿no? ¿Por qué hay que soltarlo rápido? Porque no sé si el día de mañana voy a vivir aquí. En mi Ah, país dicen, sí, sí. lo bailado nadie me lo quita, Ujú, ¿no? Una gran cantidad de gente con la que yo llego a platicar sobre inversiones me dice, Edgar, tú me dices que ahorre e invierta, pero si mañana me muero, y entonces pues mejor me lo gasto, echo la casa por la ventana. Mira, te voy a compartir algo que pasó en clase. ujú, Hablo de un diplomado de titulación, o sea, son personas que ya concluyeron ujú, una carrera económico-administrativa. ujú. Estábamos platicando de este tema, o por qué la necesidad del cortoplacismo. Sí, de Carpe Y una, Diem, ¿sí? Ah, exacto. sí. Y una jovencita levantó la mano y dijo más o menos, cuando yo iba a cumplir 15 años, mis papás me prometieron y me hicieron la fiesta de De nuestras 15. vidas, ¿no? Aquí en México, los 15 años De real. es una fiesta muy grande, ¿no? Que se le hace a las niñas que cumplen esa edad, porque es un Ujú, poco como la edad en la que se presentan en sociedad. Este, entonces ella decía, pues estuvo muy bien, yo les agradezco muchísimo a mis papás que me hayan dado mi fiesta, bla, 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 pero ¿qué habría pasado si todo ese dinero que se gastó en unas cuantas horas, mis papás lo hubieran invertido? Pues yo hoy, y me decía, yo no estaría tomando un diplomado aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, gratuita, ¿no? Estaría tomando una no, maestría en alguna universidad de prestigio, tal vez en el extranjero. Y yo me quedé pensando, ¿no? La mayoría de los que estábamos ahí, pues sí, fue una terapia de choque, ¿no? ujú, Una historia muy personal que te deja pensando que mientras tú no cambies tu forma de pensar, no va a cambiar la forma en la que gestionas tu dinero. No ok, importa qué también les enseñes a hacer un análisis técnico, que también los involucremos en historia contemporánea del pensamiento económico 1 y 2, ujú, si lo pueden leer, si estos sesgos, estos rezagos, estos hábitos, vicios en la gestión patrimonial no cambian, ¿no? ujú. Si ahí tienen que venir algo que me parece que hemos estado descubriendo muy recientemente, que son las finanzas conductuales. Sí. Ahí me parece que yo a la gente, a mis inversionistas, de hecho, cuando yo veo que nada más no me Ujú, entienden, les digo, espérame tantito, vamos a hacer una pausa, sí. te pido que leas Pensar rápido y pensar despacio, ¿no? Te pido Ajá. que leas a Kahneman, Ujú, te pido por favor que te involucres en esto y luego ya que lo tengas bien procesado, entonces ya regreses conmigo, ¿no? Porque es construir en arena, ujú, no importa quién tú les hagas un portafolio de inversión. Si hay cosas que están abajo, mal hechas, desde casa, yo ujú, siempre he sido de la idea de que la escuela es el lugar a donde se tiene que canalizar el conocimiento, ujú, pero el aprendizaje, que es diferente, ese ujú. se mama, ese es en casa, es con mamá, con Sí. papá. Pues ahí tenemos que empezar y bueno, pues yo creo que ahí es donde tenemos que hacer mucha labor, ¿verdad? Sí, esta parte me parece súper chévere por varias cosas. Yo creo que, por ejemplo, el caso del milagro económico en Asia, la mayoría de los países, tiene un componente de que los asiáticos tienen ese tema de ahorro. Mis hijos ya no, fíjate, Edgar, no tienen a pesar de que me ven a mí, y yo tengo una historia bastante dura con respecto a las finanzas. Pero ellos, por ejemplo, a pesar de que yo les he explicado, yo lo hago, su abuelo lo hace y así todo eso, pero yo no lo veo, pues no sé si es porque están todavía muy jóvenes aún, ¿cierto? 16 años, 21 años todavía, pues, pero siempre les pregunto porque no los obligo. Les digo, bueno, ¿y cómo vas con tu cuenta al mayor, por ejemplo, de inversión? Entonces me dicen, no, yo tengo tanto. Ya, digo, bueno, ¿sí? Pero no lo veo así tan entusiasta, ¿no? También tengo conocidos entre alumnos que son hijos de asiáticos, que sus papás sí me cuentan la historia de que sus papás eran, mejor dicho, súper ahorrativos, ¿no? Mientras con los hijos no tanto.
No sé si es un tema de gente joven, porque aunque tú dices lo que me estás diciendo, pero no sé, yo pienso en México y yo siempre cuando la gente me dice, no, pero vamos a hacer un evento, vamos a hacer una charla, siempre me dicen, no, hagámoslo en Colombia, no sé qué, yo le digo, miren chicos, donde hay que hacer el evento es en México, porque México es toda Sudamérica, excepto toda Latinoamérica, excepto Brasil. Eso es México. O sea, México, solo con su población y la economía, es, pueden pensar que es grande Chile, Argentina, lo que sea, pero si hablamos en tamaño, es México. Y piensen que México está pegada a los mejores estados de Estados Unidos, California, Texas, ¿cierto? O sea, si miramos Estados Unidos global y quitamos a la costa del este, pues está pegadito, es como dices tú, o sea, se desaprovecharon de esa oportunidad en esa época, o bueno, todavía, porque todos los que están ahí en Texas y en California lo saben. ¿Qué harían ellos sin los mexicanos? ¿Sí? ¿Cierto? El problema no es que no los dejen entrar, yo pienso, ¿no? Al revés, digo, ¿qué harían sin ellos, no? Y ahí está, por ejemplo, donde miro, ¿no? Esa gente que está allá, todos esos mexicanos que están trabajando. Hace poco estuve con una colaboradora mexicana y una colombiana en Las Vegas en un evento. ¿Sí? No estábamos de Bueno, jugar pero por reta ahí ni le nada. echaste una monedita, ¿no? Ah, Un sí, trago. lo Muy probamos, bien, sí, claro. A sí. ver si sirve, Como, a ver si a ver sirve. si sirve, sí, sí. Esta chica preguntó, porque habían muchos, pues los que atienden y todo eso, y ella dijo, estoy seguro que muchos de ellos deben ser como mis compatriotas que vienen acá a trabajar, a hacer eso, ¿no? A limpiar y todo eso, como muy triste. Yo le dije, no, porque fíjate que ellos seguramente ya ni hablan español, porque sentía que nosotros hablamos español y nos hablaban en inglés, ¿no? De hecho, sí, sí no había, pero se notaba en la cara que eran latinos, ¿sí? O sea, los que estaban atrás. Y hablamos un poco sobre eso, cambia, ¿no? También, o sea, depende de dónde estés, van cambiando, ¿no? Ahora adquirieron esa cultura, seguramente andan en carros tipo americano, cultura americana, ¿cierto? Seguramente hace poquito que fue el 4 de julio, hizo la bandera, hizo su asado, la cerveza, el barbecue, todo eso. Y pues obviamente la cultura también de ahorrar, enviar dinero a su familia. Yo creo que va cambiando también. Y entonces en ese sentido yo pienso que todo se puede cambiar. Yo soy de las personas que creo firmemente de que en una, en dos generaciones, si hacemos las cosas bien ahora, Latinoamérica, incluyendo México, ¿cierto? Estoy completamente seguro que va a dar el salto. O sea, ese ciclo que están hablando del emergente y todo esto, sí puede suceder y podemos ser potencia mundial porque hablamos el mismo idioma. O sea, todos conocen al Chavo, inclusive en Brasil. Ahí sí, hasta los de Brasil, hasta los brasileros conocen al Chavo. ¿Sí? O sea, es que no hay que ir más lejos. Entonces, yo creo que sí se puede, pero el punto es cómo lo hacemos, porque no podemos quedarnos con la historia de que es que así, somos así, ¿no? Sí, 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 hay muchas cosas, muchos hilos que nos unen más de los que nos separan, Sí, porque creo que recientemente se ha percibido un divorcio ideológico que tiene que ver ujú, con una derivada política, ¿no? ujú, En donde el mundo en este proceso de globalización también se está extrapolando, ¿no? sí, Entonces, tenemos de muy izquierda, muy derecha, lo hemos estado viendo, no nada ujú, más en México, sino en no en América Latina, todos, sí, sino también en Europa, ujú, pero podríamos tener el mercado, uno de los mercados de más desarrollo del mundo, porque a diferencia de otras economías o otras regiones del mundo, ujú, en América Latina hay una gran cantidad de commodities ujú, que sirven pues, para el crecimiento del planeta. O sea, ujú, en América Latina está Chile con el cobre, ¿no? Está México con la plata, está ujú. Venezuela con El el petróleo petróleo, y o el sea, oro también, sí. y el oro también. Entonces, tenemos muchas cosas que podríamos utilizar para generar prosperidad. El tema, como en la mayoría de este tipo de temas, es que nos pongamos de acuerdo. Sí. Ponerse de acuerdo es lo que más cuesta trabajo. Los pequeños detalles se vuelven en grandes, pequeños Ujú, detalles. América Latina ha sido una región que recientemente ha aprendido a vivir en paz social. Colombia,
eh, durante los 70, 80, bueno, perdieron sí. un mundial, ¿no? Ujú, Por la inestabilidad social, ujú, política, en la mayoría de los países latinoamericanos, prácticamente todos, ujú, salvo los que están todavía como colonias, ¿no? Belice, Guyana, etcétera. ujú, Hubo o alguna dictadura, o hubo conflictos sociales, ujú, vivieron recientemente en guerra, ¿no? Hay mucha gente que a la hora de revisar la historia de El Salvador, por ejemplo, que ujú. ahora es, frente, es punta de Sí. lanza de nuevas dinámicas Ujú, políticas, el Bitcoin se implantó como moneda de curso legal, se ujú, sorprenden al saber que era un país que está hace relativamente poco tiempo, 25 o 30 años, iba saliendo de una guerra civil sangrienta, ¿no? ujú, Perú igual, México incluso en el 94, ujú, en ese entorno, digamos que todo se detona, haciendo un poquito de historia sí. de mi país. México era primer mundo Ujú, hasta el 31 de diciembre del 93, a las 12 de la noche. sí. Ese día un grupo de rebeldes Ujú, que habían vivido durante décadas en la selva, en los altos de Chiapas, ujú, muy aislados, eh, deciden, como lo he leído, hay un libro que se llama muy bueno, que se llama La Rebelión de las Cañadas, ajá, tenían dos caminos: ujú, morir de hambre, morir en el olvido, ujú, ¿no? La mayoría de gente ahí no tenía nombre, no tenían acta de nacimiento, ujú, lejos de cualquier apoyo social, o morir luchando. Y bueno, hay una parte ahí muy interesante en donde en una reunión, algunos comandantes, tal vez la figura más icónica de ese ujú, movimiento fue el subcomandante Marcos, sí. deciden tomar las armas y enfrentar al ejército mexicano. Y entonces el 1 de diciembre nos levantamos, Ujú, vemos el periódico, feliz año nuevo, ujú, y una nota que en primera instancia era muy chiquita: un grupo de rebeldes, bla, bla, bla. No, bueno, pues esto ya para por ahí del concluido marzo, abril, ya era foco global ujú, de noticias. Entonces ahí nos dimos cuenta de que México no era lo que pensábamos. Y entonces este clima, ujú, bueno, se va mitigando, el ejército zapatista no consigue mucho, la verdad es que creo que más bien ujú, no consiguió nada. Han tenido la oportunidad de regresar a sus lugares, región de origen, nadie se mete con ellos no se meten con nadie, ujú, pero esa paz social que América Latina tiene es ujú, muy nueva. sí. Estamos empezando a aprender cómo utilizarla. Ujú, Creo un poco que somos como Europa de posguerra, ujú, ¿no? Todo esto que ocurrió desde antes de la Primera Guerra Mundial, ujú, ahora que fue la Eurocopa, y veías, sí, ¿no? Cómo se enfrentaban algunos sí, países, y así veías los memes, ¿no? Y te das sí. cuenta que eran los mismos que se habían hecho la guerra hace De 100 años. sí. Eh, Europa aprendió a convivir Ujú, y a generar paz social, que como derivada tuvo bonanza económica. ujú, Entonces, México, Colombia, Chile, todos estos países, me parece que estamos en pañales, aprendiendo a sí. utilizar la alternancia política, a utilizar el libre mercado, a Ujú, aprovechar lo que tenemos. Eh, México es un país muy rico, como lo ujú, platicaba hace rato, ujú, pero hay muy pocas empresas mexicanas que sean, digamos, que el destino de esa riqueza. La mayoría de quienes acababan teniendo esa riqueza pues eran empresas extranjeras. ujú, Ya están empresas mexicanas mineras, está Grupo México, Peñoles. ujú, Entonces, bueno, estamos aprovechando lo que ujú. siempre hemos tenido, pero mientras no aprovechemos lo que tenemos aquí en la cabecita, Sí, no importa cuánto dinero hay allá afuera. sí, la movida y todo eso. Bueno, ahora, hablando un poco de tu experiencia como asesor y vender productos y así, tú ya lo dijiste un poquito, si no sabes qué es, ve y piensa primero, léete el libro de Daniel Kahneman, Sistema uno, Sistema 2, ¿no? Primero identifícate, sí, y ven acá y te cuento cómo es. Mm, La verdad es que en México sí tiene más productos, ¿no? Más. Yo he asistido a muchos seminarios allá, inclusive estuve en Monifest, que lo organiza nuestra amiga Sofía.
y pues que lo hace, bueno, con este banco, con el patrocinio del banco y todo. Y veo, yo cuando escucho digo, ¿cómo es que es todo eso? O sea, desde CETES, ¿cierto? Renta fija, hasta productos para retiro, los PPRs, todo eso, yo digo, es impresionante la cantidad de productos y de acceso fácil, ¿no? No tienes que ir a complicarte la vida, tal, sino es muy fácil, es como que tal. Pero aún así, yo veo que no sé si pasa la paradoja de la elección, de como hay muchas, también sucede de que, bueno, ¿qué será mejor, no? Por ejemplo, con las personas que trabajan en el equipo, Edgar, son por lo menos unas 6 o 7 personas del equipo que son de México. Y yo les pregunto, bueno, ¿qué vas a elegir? ¿Afores o PPR? Y no saben. O sea, por ejemplo, tienen mucha duda. Y son chicos jóvenes, under 30 la mayoría, ¿sí? De abajo de 30. Tú, o sea, sin asesorar, obviamente, y no recomendar, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿qué deberían pensar en ellos? Obviamente yo ya sé la respuesta porque yo sí me leí el libro, pero... No, te voy a hacer sí, examen, ¿eh? Al sí, sí, concluir. sí, sí. Vamos, pues, vamos, vamos. Para los que están escuchando, ¿tú qué le dirías? La elección, la definición de un activo de inversión Ujú, tiene que ser una decisión muy bien reflexionada. ujú, Yo recuerdo que en la charla que tuve donde jugué de local contigo, ujú. eh, me decías que, bueno, llegaste a perder mucho dinero. Sí, Y una forma de enfrentar los fracasos es, me parece que primero reconocer que se hizo mal. Y cuando invertimos, siempre pensamos en lo mejor, pero tenemos que estar preparados para lo peor. Entonces, para mí, la decisión más importante al invertir, al elegir un activo de inversión, ujú, es ponderar el riesgo sobre el rendimiento. ok, Yo sé que esto es cero seductor, yo lo noto porque cuando doy una plática, sobre todo con los más jóvenes, sí, y les digo, a ver, es que esto de invertir no tiene que ver con retornos, tiene que ver con gestión de riesgos. sí. Luego veo como las No lo, caritas de no lo desilusión. entienden, Es que no yo lo pensé que este entienden. cuate era un gurú y ahorita me iba a decir cómo me iba a volver millonario, Es- pero no, o sea, creo que hay dos sistemas que hay en la forma de invertir, ¿no? Así como ujú, sistema uno, sistema 2. La primer parte de lo que tú haces al invertir, digamos que con lo que tú empiezas a gestionar tu dinero invirtiendo, tiene que ver, sí, en efecto, con buscarlo crecer a través de un perfil de riesgo, pero ahí es donde puedes arriesgar un poco más. ujú, Y llega un punto en donde ya tienes que voltear la tortilla, la moneda, en ujú, donde lo que tienes que hacer es cómo no pierdo lo que ya gané. Es ujú, decir, el inversionista siempre tiene que estar cuidando, ahí apelo a Nicolás Taleb, ujú, que nuestra inversión tiene que estar siempre midiendo no el riesgo que vemos, dice ujú, Taleb, el riesgo más importante es el que no vemos. Durante la pandemia, Gino, en alguna entrevista en radio, yo hablaba de la necesidad imperiosa de generar ahorro. ujú. ¿Por qué? Pues por el entorno en el que vivíamos. Y hubo una señora que llamó al programa y se quejó amargamente de todo lo que yo había dicho. ¿Cómo es posible que Sí. esta persona a la que invitaron dice que ahorre, que me exija que ahorre cuando tengo aquí a familiares enfermos, Ujú, cuando aquí en la casa hubo quien perdió el trabajo, quien vio ujú, disminuido el ingreso, y esté viniéndome a decir a que ahorre? Oye, yo pensaba, me ponía en los zapatos de la señora y decía, tiene razón, pero la gestión patrimonial es anticiparse. El ujú, ahorro no es cuando lo necesitas. Hay que ahorrar cuando no lo necesitemos. ujú, La pandemia nos vino a enseñar eso. Hoy, dentro de los portafolios de inversión que yo elaboro para mis inversionistas, para mis clientes, ujú, una parte importantísima, esto no se puede quitar, podemos quitar lo demás, pero eso no, es el pedacito del pie que ujú, está dedicado a una contingencia, mi fondo de emergencia. Ese ujú, puede estar en un fondo de inversión de deuda gubernamental, tiene liquidez diaria, ujú, nuestra deuda aquí en México tiene grado de inversión, tiene una ujú, calificación por las calificadoras grandotas que le dicen al inversionista que su dinero está seguro. ujú, Entonces, bueno, es gestionar riesgos.
Me parece que es el punto de referencia, el punto de partida. Ya luego definir Afore, PPR, pues tiene que ver ahí siempre con el gestor. Yo creo que es la Ujú, segunda parte que para mí es muy importante. Y el gestor, para bien o para mal, la carta de presentación que te pone son los retornos históricos. O sea, ujú, alguien me puede llegar a decir, Edgar, pues tú hablas muy bonito, la empresa donde tú trabajas tiene un brochure, una página de internet, ujú, una red social increíble, pero pues somos historia, ¿no? ujú. Y en esto, Genu, la historia se construye con confianza. Sí. Yo creo que la labor de un gestor tiene que ver con eso, no nos depositan dinero, sí, Ujú. claro, y claro que sube y baja. Si yo compro una acción de Nvidia, bueno, pues le ha ido fantástico en el último año. Sí, Si alguien compró dólares el mes pasado, los compró a 18.5, 18.75, hoy están en 17.85, ha perdido sí, dinero. El mercado se mueve así, Geno, pero lo que cuando se va no regresa es la confianza. Por sí. eso con el inversor se tiene que ser muy claro. Ujú, Sobre todo ponderar, yo creo que a veces más lo malo que lo bueno. Fíjate, en una de las casas de bolsa donde yo colaboré, llegó Ricardo Gómez Dena, que fue director de operadora de fondos Banorte, un banco muy ujú, grandote en México, ujú. y llegó y vio la tabla de rendimientos que teníamos. ¿Y sabes qué le hizo? Le agarró y le hizo pedacitos y dijo, esto no sirve. Ujú. ¿Por qué, Ricardo? Porque aquí solo viene el Lo que gana. histórico de lo mejor que le ha pasado al fondo de inversión. Y yo dije, ¿cómo? Dijo, sí, aquí tenemos que tener una columna en donde aparezca cuál ha sido el retorno negativo más grande en cada periodo. Qué En un bueno. mes, en una semana, en un Ujú, año. Para el inversor no va a haber sorpresas. ujú. Ricardo, ¿dónde aprendiste eso? A mí me sorprendió. Yo nunca había Sí. trabajado con alguien que me dijera algo así. Pues Ujú. lo que yo siempre quería hacer era ponerle el moño más bonito al regalo. Claro. Me dijo, Edgar, yo viví dentro de Banorte la crisis hipotecaria subprime. Nos Ujú. Oh, atropelló, ¿no? sí. Y eso le pasa al buen inversor. El buen inversor o gana dinero o aprende, De ¿no? Y este señor aprendió muchísimo, igual y no claro. ganó mucho Sí. dinero gestionándolo, pero aprendió mucho. Ujú. Y entonces ahí definió qué es lo que no tiene que hacer y qué no tiene que. Yo Ujú. creo mucho en la vía negativa, Gino. Ajá. Sí. Alguna vez lo platicábamos, ¿no? A Miguel Ángel, este famosísimo pintor, luego se Sí. metió el David, pero bueno, Ujú. no mentira, él era Era escultor, que acabó escultor. pintando la Sí. Capilla Ujú. Sixtina. Sí. Hay que ver una película que se llama De la agonía al éxtasis, donde Ujú. la protagoniza Charlton Heston. Ujú. Habla de la vida de Miguel Ángel pintando la Sí. Capilla Sixtina, muy Ujú. recomendable. A él le preguntaron cómo había esculpido al David, y él respondió, yo le quité a la piedra todo lo que no era David. También. ¿No? Para invertir es muy importante definir qué no somos, qué Ujú. quitamos y de lo que quede ahí invertimos. Afore PPR es el mismo ejercicio. Ujú. Oye, yo sé que a lo mejor soy muy nervioso. Yo pensaría, me parece que un Afore podría ser un mejor activo de inversión. ¿Por qué? Porque en el PPR después de un tiempo tú puedes retirar tu dinero. Ujú. ¿No? Ya ha cumplido cierto tiempo tú haciendo aportaciones, aunque es un fondo que tiene beneficios fiscales de largo Ujú. plazo. Si tú tienes alguna necesidad, puedes tomar dinero de Tan. ahí. En la Afore no. La Afore es esta que cumpla 65 años, salvo que pierdas tu trabajo, o sea, Ujú. hostia, que haya un fallecimiento, me Ujú. parece cercano a la familia, puedes tomar dinero. O al revés, oye, yo tengo la capacidad de poder gestionar una minusvalía muy grandota en mi portafolio de inversión. Invierte en un Ujú. PPR que te dé exposición por tu edad a un portafolio de renta variable muy grandote, Ujú. porque en la Afore, por materia de regulación, Ujú. hay parámetros en donde las Afores no pueden permitirse invertir en renta variable principalmente. Ujú. Bueno, si yo tengo la capacidad de gestionar mi nerviosismo, el estómago,
puedo tener un PPR, pero te reitero, Gino, eso depende de un ejercicio introspectivo. Sí, o sea, es como entenderse qué es lo que quiero, cómo es mi estilo, todo. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si mi hijo estuviera en México y tiene 17 años, 18 años, va a cumplir, y el papá le dice, bueno, ahí está una plata que es para tu universidad, pero vas a, no sé, descansar un año sabático antes de entrar a la universidad. En ese año, él sí podría decir, elegir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué preferirías? ¿Un CT? ¿Un CT, cierto? O podría decir, no sé si PPR aplica para eso, pero a 5 años o 10 años, ¿sí? Es decir, bueno, papá, voy a invertir esto así a 5 o 10 años para cuando yo termine la universidad tener un fondo, no sé, para hacer una especialización o para comprarme, tener algo para iniciar una casa, comprar una casa. Y más o menos es lo que te refieres, ¿no? O sea, porque con una Afore casi que estarías fuera, ¿no? De eso, escenario. Es correcto, es correcto. Yo te diría, Gino, que de 10 personas, sí, la mitad, 5, con Ujú, las que yo hablo y las invito a invertir ujú. en el mercado de valores mexicano, 5 no es que no sepan en qué invertir, Ok. no saben para qué están invirtiendo, porque Ah, son 2 cosas ah, diferentes. Una sí. cosa, oye, ¿en qué invierto? Ah, bueno, pues de Ujú, acuerdo a tu marco perfilatorio, etcétera. ujú. Ya tienen, se les puede estructurar un portafolio de inversión. ¿Para qué estás invirtiendo? Pues para invertir. No, 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 sí, pero ¿para qué? Pues porque para que el dinero no esté mientras en el banco. No, Sí. no, pero es que, a ver, vamos a sentarnos, vamos a tomarnos un café, vamos a platicar un rato, platícame de tu vida. A ver, ¿tienes hijos? ¿Estás Ujú. casado? ¿Dónde te gustaría, si eres estudiante, hacer una maestría? Oye, ¿te gustaría jubilarte y pensar en tener alguna casa en la playa? A ver, la gente, lo que regresamos al tema del cortoplacismo, Ujú, sí, ¿no? Invertir, al igual que en la vida, Geno, no es una carrera de velocidad, sí. es una carrera de resistencia, es Ujú, orientarse, ¿no? Y la orientación que generalmente tiene mejores frutos es el largo plazo, el interés ujú, compuesto. ujú. Volteas a ver la historia de Warren Buffett y te das cuenta de que casi el 90% de todo lo que va de su portafolio de inversión lo generó después de los 60 años. La Sí. variable más importante, al igual que en la vida, en todo, es el tiempo. Estoy Ujú, leyendo ahorita breve historia del tiempo de este Stephen Hawking ujú, y me sorprende cómo el universo se alinea también con las ujú. inversiones. Es increíble, Sí, ¿no? sí. El hecho de que tú y yo lleguemos aquí después de varios cientos de miles de millones de años Ujú, que ocurrió el Big Bang, ujú, llevó un proceso ordenado, ujú, ¿no? En donde el universo tenía que estallar a cierta velocidad porque si ujú, no se volvía a concentrar, cómo se crearon los primeros elementos ujú, y todo esto cómo fue definiendo que luego se aglutinaran en torno a masas de gases, luego ujú. formaron estrellas, luego galaxias y luego pasó mucho tiempo y aquí está el ser humano, ¿no? Sí, Y el ser humano hablando de inversiones. sí. Todo eso fue un proceso. Ujú, Invertir es exactamente lo mismo. ujú, Al inversionista tenemos que concientizarlo de que es un proceso que está orientado a. El buen inversionista creo que debe de tener una mesita con 3 pies. Debe de tener el objetivo de inversión, debe de tener los activos que ujú, va a orientar, que va a alinear con ese objetivo y debe de tener acompañamiento. ujú, Hay inversionistas que pueden tener más o menos acompañamiento. A lo mejor ujú, tú y yo no necesitaríamos a alguien que estuviera ahí con nosotros, pero la mayoría de la gente, el médico, el arquitecto, el señor que tiene una zapatería, una carnicería, esa gente sí necesita pues que le estés diciendo qué no hacer o qué hacer para alinear el activo de inversión con su objetivo, porque yo creo, Enoch, que no hay malos instrumentos de inversión, ujú. hay malas decisiones de inversión. Ok. Son cosas muy diferentes. Diferentes, sí. Para alguien como tu hijo, Ujú, ¿no? Pequeño, está aprendiendo, ujú, pero tiene muchísimo tiempo
para poder cometer errores y Ujú, resarcirlos en materia de inversión, pues su portafolio puede tener CETES, bonos gubernamentales sin riesgo, ujú, con vencimientos periódicos muy cortitos, 28 ujú, días, el CETE aquí en México más largo es de 2 años, ujú. pero debería de tener alineado un portafolio que tuviera inversión indexada, a lo Ujú, mejor S&P 500, a lo mejor algo de gestión activa a través de ujú, un fondo que ha tenido buenos retornos, un buen ujú. historial. Bueno, ahí me parece que la decisión no es tener todo en CETES para alguien tan pequeño. Ujú. Sería una mala decisión, aunque sea un buen producto. Sí, Pero para alguien a lo mejor que ya está por jubilarse, por pensionarse, tiene más de 60 años y ve que Nvidia, ¿no? Está revolucionando, ¿no? Todo lo que está sí. pasando en el mercado de valores global, la ponderación ya de Nvidia Ujú, respecto al S&P 500 es brutal, ¿no? ujú. Ya no es que se mueva el S&P 500, se mueve Nvidia y se mueve todo Ya, el índice, sí, ¿no? Se mueven las siete magníficas, se movió todo el como todo mundo. links. Ahí esta persona, por jubilarse, debería de estar pensando en lo opuesto que tu hijo, Ujú, ¿no? Él ya no puede cometer errores porque ya no tiene tiempo de resarcirlos. Él debería de ujú, estar la mayor parte concentrada en bonos gubernamentales y a lo ujú, mejor un pedacito con el que tenga una visión, pues más que a lo mejor ya más patrimonial, ujú, más de herencia, ujú, ¿no? Warren Buffett me parece que da una cátedra de esto. ujú. Él dice, bueno, si soy el mejor inversor de la historia, difícilmente, a lo mejor por ahí estoy con otros 5 más, Ujú. 4 más, pero cuando yo me muera, yo quiero que todo lo que deje se invierta en un fondo indexado al S&P 500. Él Sí. sabe que no todos son Warren Buffett, que Ujú, puede ser hijo de él, no puede ser hijo de Yen Chu, ujú. y a lo mejor no tienes el talento. ¿Qué haces ahí? Delegas eso en quien sí tiene la capacidad fiduciaria de gestionarlo, ¿no? Sí, interesantísimo. No, de dicho, yo creo que se quedaron así con el abrebocas, porque seguramente, pero entonces yo les voy a decir algo. Edgar no me paga por promocionar el libro, pero Bueno, yo tengo que... nunca he tirado un cheque a nombre de Hyunwook Chu, ¿no? Quiero ser muy honesto. Es un Ve, buen amigo al que yo estimo mucho. No nos conocemos personalmente y para realmente los que sí dicen, no, increíbles. son super brothers. Cada vez que Edgar va a Colombia o Hyunwook va a México, se ponen a tomar tequila. No, yo únicamente lo he visto en internet, Sí, sí, sí. ¿no? Así ha sido, pero no, yo siempre he pensado que un pedazo de papel con un poco de tinta es como entrar en la mente, en el cerebro de otra persona, ¿no? Y por eso, después de haber leído el libro, es como, para mí es como ser un buen amigo de Edgar. Ya yo sé quién es él, o sea, leyendo el libro, sé cómo es él y me encanta tenerte en nuestro programa siempre para que demos ese buen pequeño consejo a todos los que están iniciando, los que tienen duda y sobre todo, creo que si, aunque está diseñado para gente que está en México, yo creo que vale la pena, no importa en qué país estés, que lo adquieras, porque lo importante es el mensaje, porque quién sabe que tú seas uno de esos clientes que, o la experiencia que tú tuviste, Edgar. Eso es lo que yo pienso, ¿sí? O sea, no se trata del producto que él habla ahí, sino tal vez tú eres esa persona, uno de tus clientes. Sí, sí, y trato de ponerme en los zapatos de ellos. Sí. Y cuando me pongo en los zapatos de ellos, algo que en mi vida transformó mi dinámica profesional, Ujú, comercial. Yo he trabajado durante casi 24 años ujú, en áreas comerciales de ujú, intermediarios en México, en diferentes casas de bolsa, operadoras de fondos de inversión. ujú. Fue no, y a lo mejor suena un poco absurdo porque yo me dedico Sí, a vender, sí, fue no vender. sí. Yo me di cuenta de que retomando el hilo, la idea de la Ujú, escasa educación financiera que hay en mi país, no podía yo llegarle a vender una acción, ujú, un índice, un bono a alguien que no sabía qué era. ujú, Así que me fui por una línea que se me daba más, ujú, que fue educar ujú. mis inversionistas, Hienuk, creo que por arriba de todo, son personas financieramente bien educadas. Ok. Y si eduqué bien, si hice bien mi trabajo,
compartiéndoles el contenido que hago en las revistas donde escribo, Ujú, en el podcast, en los libros, ujú, cuando platico con ellos. Si están bien educados, generalmente van a tomar buenas decisiones. ujú. Más allá de la venta, la labor de la venta va intrínseca, ¿no? Hay que Sí. abrir su contrato de Ujú, intermediación bursátil, se les da el seguimiento, se les llega su estado de cuenta periódico, o sea, todo lo que se tiene que hacer ujú, en esa parte está hecho. Pero el valor agregado que creo que puede tener un buen inversionista y un buen asesor de inversiones ujú, es enseñarle a la gente. Yo estoy seguro, Hienuk, que tu médico es el médico de tu familia, tu médico familiar, ujú, el pediatra de tus hijos, ujú. debe ser un buen médico, pero es alguien con el que tú te sientes cómodo, es alguien que te enseña, que Sí. cuando tú llegas con el médico, te dice, a ver, mira, sí está este padecimiento, pero le Ujú. voy a explicar, y le voy a explicar, ¿no? ¿Qué es eso tal? Sí. Exacto, y con él estás cómodo, Ujú, él te enseñó, eres hoy una persona más saludable, seguramente, ujú, Hienuk, porque tienes un buen doctor. ujú. Y creo que así pasa cuando invertimos. Eres un mejor inversionista porque quien te lleva de la mano es alguien que te está educando. Como te decía, invertir pues podría parecer muy fácil porque hay muchísimos activos, Ujú. pero no se trata de los activos, se trata de elegir los activos, Dios. se trata de que te ayuden a hacerlo porque una mala decisión en esto, Genu, pues cuesta dinero, ¿verdad? Sí, es Hay una correcto. frase, Genu, que me Aprendizaje, gusta mucho. hay aprendizaje, como dijiste. Ah, quiero concluir la idea con una frase Sí. que yo escuché hace mucho tiempo de un colega y que decía, solo hay algo que un inversionista odia más que perder dinero. ¿Y sabes qué es? Ujú. Al idiota que se lo hizo perder. No quiero estar nunca en esos Sí, zapatos, estar en los zapatos de sí, alguien que le hizo perder dinero a otra persona. sí. Como nuestro amigo el lobo de Wall Street, que desafortunadamente lo pintan como un héroe, pero es justamente lo que hizo, ¿no? Sí. Ay, Dios mío. Bueno, sí, así que aprender a elegir un buen médico, un buen asesor financiero, una buena persona que enseñe a que te lleve a tus tres patas de inversión, yo creo que eso también es clave. Yo creo que yo lo entendí perfecto. Si me llevo algo de esta charla, es objetivo, qué instrumentos y quién me va a acompañar a lograr eso, ¿cierto? Es correcto. Esa Sí. mesita difícilmente se puede tambalear, Ujú, sí, claro, el mercado cíclico, ujú, vamos a tener épocas de bonanza, de prosperidad, pero vamos a tener épocas muy malas también. ujú, Y sí. cuando llegue esa época, las tres patitas, el objetivo, a Ujú, ver, ¿para qué estoy invirtiendo? A mí ujú, me pasó, Genu, durante la pandemia, el dinero que está hoy en la cuenta de inversión de mis hijos, si había 100 pesos el ujú, primero de enero del 2020, para por ahí de abril ujú. ya había 40 pesos. Y yo decía, rayos, o Sí. sea, es el ahorro de años, de una vida, Mm, la educación de mis hijos, y decía, a ver, objetivo, objetivo, ujú, objetivo. Si salimos de esta, vamos a ujú, recuperar ahí. Listo, recuperamos. Instrumento. Y bueno, elegí generalmente en lo que está mi inversión, Genu, son ETFs. Tengo ujú, ETFs indexados ujú, a los grandotes, a S&P ujú, 500, a Nasdaq. ujú, Tengo por ahí un poco de inversiones temáticas, ujú, me fue muy bien con un ETF de litio, ahorita no ujú, tanto, un ETF vinculado a empresas que tienen Internet de las ujú, cosas, así se llama tal cual, ujú, el concepto. Tengo también por ahí fondos de inversión, de gestión activa, ujú, de la empresa donde yo colaboro, ujú, y mi fondo de contingencia que está en un fondo de deuda gubernamental, ujú. que tiene valores de muy corto plazo. Entonces ya ahí están los activos. Y bueno, pues yo me refugié mucho a lo mejor dicen, y bueno, y Edgar, ¿a quién le pregunta? Pues igual a lo mejor no le pregunto a nadie, pero aquí, a donde estoy señalando, donde está el librero, pues Ujú. hay libros que me han ayudado Sí. a entenderme mejor como persona y como inversor. Ahí está Daniel Kahneman, está Ujú, siempre todo lo que se publique sobre Warren Buffett, sobre ujú, el difunto Charlie Munger, mm, este, he aprendido muchísimo de Taleb, me siento muy ujú. cómodo leyéndolo. Bueno, pues digamos que es la otra patita, ¿no? A quien yo leo, como decías, me meto en su Ese cabeza es a en través de eso. la hoja
de la tinta y ahí están las respuestas. Sí, la serie Incierto de Nasib Taleb, esa todos deberían tenerlo, ¿cierto? Yo creo. Los que quieran, Sin ¿no? duda, Los que sin inviertan. duda. Sí, Sí, sí. es muy bueno esa serie de Incierto. Por si no Ah, entienden, tienen que poner Incierto, Nicolás Nasib, NN Taleb, y ahí va a aparecer todos los libros, en cualquier orden. Está, la más famosa es El Cisne Cisne Negro y Negro. Antifrágil, tal vez Ujú, serían los más. sí. Pero bueno, te puedes leer todos y en cada uno, a lo mejor ya en los últimos es un poco repetitivo, Ujú, pero bueno, al final siempre es una idea fresca. Taleb era un trader de derivados, ujú, y luego dijo ya no más y se ujú, dedicó a escribir libros y sí. bueno, es como el filósofo contemporáneo Corea. del mercado de valores, ¿no? Ujú, La economía, antes de que Adam Smith escribiera La riqueza de ujú. las naciones, era más que una ciencia, era filosofía, Sofía. filosofaban sobre la riqueza. Bueno, ya Adam Smith que escribe eso y ahí empieza la historia de la ciencia económica. Ujú, Me parece que se escribió mucho durante el último siglo, prácticamente de lo mismo, ujú, visto mucho neoclasicismo, ¿no? Todo lo ujú, que Keynes escribió, sí. y luego llega, me parece, Taleb, y a mí Taleb sí Mm. me generó cosas que nuevas, que me parece que no tenía incorporadas. Ujú, sí, es muy interesante leer y tener ese punto de vista. Bueno, me queda, ya llevamos un buen tiempo y creo que ya tenemos que, como siempre, todo lo bueno tiene, llega a su fin. Me queda con muchas ganas, yo creo que cuando nos veamos, esa ida a tacos va a estar larga. Vamos a hablar un buen rato. Y Po- tequilas, ¿no? Porque si comemos en un ratito, pero Sí, el tiempo nos lo sí. podemos echar todo el que quieras echando tequila, ¿no? Vamos a ver Bueno, si hago uno uno que que otro. otro. Ok, ok. No tomas tequila? Sí me encanta, pero de hace como 2 años dije que no iba a tomar y bueno, estoy todavía en esa, En esa línea. en esa Bueno, línea. Ujú. nos tomamos entonces un agua aquí en México de sabores como tradicionales, un Sí. agua de Jamaica, de Ah, tamarindo, de dale. horchata. Bueno, el tema va a ser platicar y Prácticas. luego comer y luego también un Eso, agua. eso, muy bien. Sí, señor, ya estoy listo para ir. Yo me voy a ir como una semana antes para desesperarlos a ustedes allá con mis preguntas. No, no, lo vamos a pasar muy bien, ya verás. Muy bien. Edgar, por último, yo sé que de pronto, no sé si hacerlo público, ¿no? Pero de pronto, ¿no te gustaría, si no te impide con todos los trabajos que tienes actualmente, con tus revistas o las empresas que trabajas, escribir de pronto para otra persona? Si te gusta escribir mucho. ¿O tienes Bueno, siempre y exclusividad? cuando a mí me encanta Sí, y hago colaboraciones sí. esporádicas Ajá. con invitaciones a Ujú, escribir. Tengo algunas fijas, por ejemplo, en la revista Forbes México, sí. pueden leer mi columna Confidente de Inversiones. Ujú, En Rankia tengo un blog sí. eh, que se llama, bueno, ahí escribo más bien en diferentes, porque a veces Ujú, hago algún artículo para el blog de fondos, ujú, para el blog de Afores, tengo una publicación trimestral para la revista de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, que ujú, digamos que la que aglutina todo el mercado, el gremio del mercado de valores mexicano. Ahí tengo otra sí. publicación. Ujú, Y me queda ya ves poco tiempo para leer, claro. para escribir, perdón. Para leer sí trato mucho de dedicarme tiempo para escribir. Cuando me invitan y hacer una colaboración por invitación y por supuesto. Una por semestre, no, para que no sientas la presión, una cosa Muy así. bien, dos ¿Sí? al año. Dos Perfecto. años, ¿sí? Bueno, te vamos a enviar la propuesta. Muy bien, no se Ah, diga muy más. bien. Edgar, muchísimas gracias, ¿sí? Y qué bueno, afortunado que eres que puedes salir y comerte unos tacos en la calle así, nada más. Qué delicia. Estoy ya así salivando, parezco el perro de Pavlov. Solo de Sí, sí, pensarlo. sí. Fíjate que eso pensaba también cuando invertía Sí, la gente que muy al principio y tiene rendimientos muy buenos. Se acostumbra a algo y luego pues te pide lo mismo, ¿no? sí, Y la sí. gente le dice, oye, pues sí, te fue bien este mes y como el perro Pablo, pues no siempre te voy a poder dar lo Exacto, mismo, ¿no? Por mucho que, exacto. qué gusto, Genu, te agradezco mucho. Comparto otra vez mis redes sociales, Ujú. que sean
Aquí Eh, abajo también en los comentarios lo vamos a escribir para que lo súper, puedan ver. súper. Ajá, sí, Búsquenme, síganme en Instagram, sí. en Facebook como Edgar Arenas, Invirtiendo y Entendiendo, en Twitter como @GaroArenas, Caro y pues ya saben Arenas. que tengo un podcast ahí en Spotify, entren, denle un pulgar arriba, como el pulgar que le van a dar al de Hienuk Chu. Sí, y ya saben, ¿no? Ya cuando vean esos memes raros donde yo le doy like, ese es el de Edgar. Ya soy yo, Usualmente, soy yo. usualmente con el de las películas, porque es que ¡tran! Me llega directo al grano. Y me gusta mucho el cine también, además del Sí. fútbol. Hoy tenemos que hablar de eso. Sí, en la otra sesión tenemos que Es hablar episodio solo. 2.0. Ese, sí. Sí, Sí, sí. sí. Podemos hablar solo de inversiones y de cines. Esa está buena, ¿eh? Uy, qué maravilla. Sí. Anótalo, anótalo. Eso, listo. Órale, listo, cerrado. Órale, sí. Muchas gracias, Edgar. Chao. Nos vemos, un abrazo. Chao, chao.